Te hago caminar por 1.000.000 de pesos. Millonario. Se ríe, pero se asusta con lo que pasa. El frío que congela el alma. El silencio de la nieve cayendo era más ensordecedor que cualquier grito. No se escuchaba nada, absolutamente nada, excepto el sonido irregular de la respiración agitada de Esteban, intentando arrancar el motor de la camioneta. «Maldita sea», gritó Esteban, golpeando el volante con una furia que hizo temblar el vehículo. «Señor Rogelio, la batería murió. El frío se la comió por completo. Estamos muertos aquí, en la parte trasera, envuelto en un abrigo oscuro que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en 10 años, don Rogelio no se movió. Ni siquiera parpadeó. Sus ojos, grises y duros como el acero, miraban por la ventanilla empañada hacia el bosque blanco e infinito. Sus manos, cubiertas por guantes de piel, apretaban los reposabrazos de su silla de ruedas moderna con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. «No me digas lo obvio, inútil», murmuró Rogelio con una voz grave, cargada de un veneno acumulado por años de amargura. «Si te pago lo que te pago, es para que estas cosas no pasen. ¿Dónde estamos?» «En medio de la nada, señor. El GPS se apagó hace 10 minutos. No hay señal. Y la tormenta está empeorando. Si no conseguimos calor pronto». Esteban se detuvo, sin atreverse a decir la palabra morir. Rogelio soltó un bufido de desprecio. Miró sus propias piernas. Esas piernas inútiles, muertas, que no habían sentido nada en los últimos 5 años. Odiaba el invierno. Odiaba la nieve. Pero sobre todo, se odiaba a sí mismo. ¿De qué le servían sus cuentas bancarias en Suiza, sus edificios en la capital y su imperio comercial si iba a terminar convertido en una estatua de hielo en un camino olvidado por Dios? Era una ironía cruel. El hombre que podía comprarlo todo no podía comprar una salida de aquel infierno blanco. De repente, un golpe seco en el cristal lo sacó de sus pensamientos oscuros. Rogelio giró la cabeza bruscamente. Ahí fuera, en medio de la ventisca que cortaba la piel como cuchillas de afeitar, había una figura pequeña. Era casi un fantasma, una mancha pálida contra la blancura del paisaje. Esteban bajó el vidrio eléctrico con dificultad, dejando entrar una ráfaga de aire helado que hizo que Rogelio se estremeciera hasta los huesos. «¿Qué quieres? Lárgate, niña, no tenemos comida», ladró Esteban, intentando subir la ventanilla de nuevo. «Espera», ordenó Rogelio. Algo en la mirada de la niña lo detuvo. No era una mirada normal. La niña, de no más de 9 años, estaba de pie con la nieve llegándole casi hasta las rodillas. Su ropa era un insulto al invierno, un abrigo desgarrado por todas partes, 2 tallas más grande de lo que necesitaba, y unos zapatos que parecían hechos de cartón y esperanza. No tenía guantes. Sus manos pequeñas estaban rojas, hinchadas por el frío extremo, y sus labios tenían un tono azulado que gritaba hipotermia. Pero sus ojos eran 2 carbones encendidos. No había miedo en ellos. No había la súplica habitual de los mendigos que Rogelio solía espantar en la ciudad. Había una determinación aterradora. La niña se acercó a la puerta abierta de la camioneta, ignorando el viento que le azotaba la cara sucia. Miró a Esteban, luego miró la silla de ruedas plegada en el maletero y finalmente clavó sus ojos directamente en los de Rogelio. «Señor», dijo ella. Su voz era fina, pero no temblaba. Era firme, como una sentencia. «Usted tiene frío, pero su corazón está más frío que sus pies». Rogelio se quedó paralizado por un segundo. La audacia de esa mocosa era increíble. «¿Vienes a predicarme, niña?», respondió Rogelio con sarcasmo, aunque sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. «Si quieres dinero, pídelo y lárgate. No tengo tiempo para sermones de caridad». La niña negó lentamente con la cabeza. Dio un paso más cerca, metiendo la mano en el interior del vehículo, señalando sus piernas inmóviles.
Yo no quiero limosna, dijo ella, con una seriedad que helaba la sangre. Vengo a hacer un trato de negocios, como los que usted hace. Esteban soltó una risa nerviosa y burlona desde el asiento del conductor. ¿Un trato? ¿Tú? Por favor, señor, déjeme sacarla de aquí a empujones. Nos está quitando el poco calor que queda. Cállate, Esteban, gruñó Rogelio sin dejar de mirar a la niña. La curiosidad, o quizás el aburrimiento ante la muerte inminente, lo hizo seguir el juego. A ver, pequeña empresaria de la nieve, ¿qué negocio puedes ofrecerme tú que no tienes ni dónde caerte muerta? La niña respiró hondo. El vapor salió de su boca como una pequeña nube. Se limpió la nariz con la manga sucia de su abrigo y soltó las palabras que cambiarían el destino de esa noche. Señor, si yo logro que usted camine ahora mismo, aquí, en medio de esta nieve, ¿me daría 1.000.000 de pesos? El tiempo pareció detenerse. El viento dejó de aullar por un segundo. Esteban se giró completamente, con la boca abierta, mirando a la niña como si estuviera demente. Rogelio, el gran magnate, el hombre que destruía competidores con una llamada telefónica, se quedó mudo. La propuesta era tan absurda, tan ridícula y tan dolorosamente imposible, que por un momento su cerebro no pudo procesarla. ¿Caminar? ¿Él? Los mejores neurólogos de Europa le habían dicho que su médula estaba intacta pero dormida. Un caso psicológico irreversible. Había gastado fortunas en terapias, en milagros, en brujos y en ciencia. Nada había funcionado. Y ahora, una niña harapienta, congelándose en un bosque perdido, le ofrecía el milagro a cambio de 1.000.000. ¿Qué dijiste?, susurró Rogelio con la voz ronca. Dije que si lo hago caminar, usted me da 1.000.000 de pesos. Ahora. La risa cruel y el precio del orgullo. Una carcajada estalló dentro de la camioneta. Fue un sonido seco, áspero y carente de cualquier alegría real. Rogelio se reía, pero su risa sonaba como cristales rotos siendo triturados. Se reía con la cabeza echada hacia atrás, una risa que nacía del desprecio más puro y de la amargura de su propia desgracia. 1.000.000 de pesos, exclamó Rogelio, limpiándose una lágrima de la risa cínica. ¿Escuchaste eso, Esteban? La niña es una comediante. Deberíamos llevarla al teatro. Ganaría más dinero contando chistes que pidiendo en la carretera. Esteban se unió a la risa, forzada y servil, queriendo complacer a su jefe incluso en esa situación límite. Es una locura, señor. Está delirando por el frío, o es una estafadora muy joven. Rogelio dejó de reír de golpe. Su rostro volvió a endurecerse, transformándose en la máscara de piedra que todos sus empleados temían. Se inclinó hacia adelante, acercando su cara perfectamente afeitada y cuidada al rostro sucio y maltratado de la niña. «Escúchame bien, mocosa insolente», dijo Rogelio, bajando la voz a un tono peligroso. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que porque estoy en esta silla soy un viejo tonto al que puedes engañar con cuentos de hadas? He visto a estafadores mejores que tú, con trajes caros y oficinas de lujo, y los he destruido a todos. Tú solo eres una rata de campo con demasiada imaginación». La niña no retrocedió, ni 1 milímetro. Sus ojos grandes y oscuros se llenaron de agua, pero no lloró. Mantuvo la mirada fija en él, soportando el insulto con una dignidad que Rogelio no había visto ni en la realeza. «No es un cuento, señor», dijo ella suavemente. «Mi abuela dice que lo que la medicina no cura, el alma lo repara. Usted tiene el dinero, pero le falta la fe. Yo no tengo el dinero, pero me sobra la fe. Hagamos el trato. Si no camina, no me da nada. Si camina, me paga. ¿Qué pierde?» Rogelio sintió una punzada de ira. Esa calma, esa maldita calma de la niña lo insultaba. Le recordaba a alguien. Le recordaba a su hijo antes de echarlo de casa.
Esa misma mirada de decepción silenciosa. Con un movimiento brusco, Rogelio metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Sacó una billetera de piel fina y extrajo un billete de alta denominación. No era 1.000.000, pero era más de lo que esa niña vería en meses. ¡Toma!, gritó, arrugando el billete y lanzándolo a la cara de la niña. El papel golpeó su mejilla y cayó a la nieve, hundiéndose en el blanco. Ahí tienes para que te compres algo de dignidad y dejes de molestar a la gente decente. Ahora lárgate antes de que le diga a mi chofer que te saque a patadas. El billete quedó allí, medio enterrado en la nieve, moviéndose ligeramente por el viento. Era la imagen perfecta de la humillación, el poder económico escupiendo sobre la necesidad humana. Luz María bajó la vista hacia el dinero. Por un segundo, Rogelio esperó verla agacharse desesperada, recoger el billete y salir corriendo como un animal asustado. Era lo que todos hacían. El dinero siempre ganaba. El dinero siempre doblegaba las rodillas. Pero la niña no se movió. Levantó la vista lentamente. Una lágrima solitaria se escapó de su ojo izquierdo y rodó por su mejilla sucia, dejando un rastro limpio en la piel. «No quiero su limosna», repitió con una voz rota pero firme. «Guárdese su papel. No sirve para calentarlo a usted, y no sirve para salvar a mi abuela si no es con un trato justo. Usted cree que es poderoso porque tiene esa billetera, pero mírese, está atrapado aquí igual que yo. La diferencia es que yo puedo caminar y usted no». La frase golpeó a Rogelio como una bofetada física. «Yo puedo caminar y usted no». La furia lo cegó. «Cierra la maldita ventana, Esteban», rugió Rogelio golpeando el reposabrazos. «Sube el vidrio, no quiero verla más». Esteban, asustado por la reacción de su jefe, accionó el botón, pero el sistema eléctrico falló. El vidrio subió a tirones y se detuvo a la mitad. «¡Mierda!», gritó Esteban. «Nada funciona». La niña se quedó allí, parada en la tormenta, mirando al hombre rico con una tristeza infinita. No había odio en su cara, solo una compasión profunda y dolorosa que a Rogelio le resultaba insoportable. «Usted se ríe», dijo la niña, su voz apenas audible sobre el viento que comenzaba a aullar más fuerte. «Pero pronto dejará de reírse. La nieve no respeta su dinero, señor. Y cuando el frío le llegue al corazón, se dará cuenta de que el 1.000.000 de pesos era barato comparado con lo que va a perder hoy». «¿Me estás amenazando por diosera?», escupió Rogelio. «No», respondió ella. «Le estoy avisando. Algo va a pasar esta noche. Y usted va a necesitar mis piernas, porque las suyas se olvidaron de cómo ser humanas hace mucho tiempo». Rogelio sintió un miedo repentino, irracional. No era miedo a la niña, era miedo a la verdad en sus palabras. Se giró hacia Esteban, buscando un aliado en su crueldad. «Esteban, sal y quítala de mi vista. Empújala si es necesario. No quiero tenerla cerca cuando vengan a rescatarnos». Esteban miró afuera. La tormenta se había convertido en un muro blanco. Ya no se veían los árboles. La temperatura estaba bajando drásticamente dentro del coche. «Señor», dijo Esteban con la voz temblorosa, mirando su teléfono sin señal. «Nadie va a venir. Estamos a 20 kilómetros de la carretera principal. Y con esta nieve, los equipos de rescate no saldrán hasta mañana». «¿Y qué propones?», preguntó Rogelio, sintiendo el primer mordisco real del pánico. «¿Que nos quedemos aquí a esperar?». Esteban miró a su jefe. Luego miró los abrigos extra que llevaban en el asiento trasero. Luego miró sus propias botas, robustas y aptas para caminar. Una idea oscura cruzó por los ojos del chofer. Una idea que la niña desde afuera captó al instante. La niña vio la traición en los ojos del chofer antes que el propio Rogelio. «Él lo va a dejar», dijo la niña, señalando a Esteban. «¿Qué?». Rogelio se giró hacia su empleado. «¿De qué habla?». Esteban no respondió.
Su mano se movió lentamente hacia la manija de su puerta. La lealtad que el dinero compraba tenía un límite, y ese límite era la supervivencia. «Lo siento, don Rogelio», murmuró Esteban, sin mirarlo a los ojos, «pero yo tengo familia, y no me voy a morir congelado aquí por cuidarlo a usted. Usted ya vivió su vida». El clic de la puerta abriéndose sonó como un disparo en el silencio del bosque. Rogelio abrió los ojos desmesuradamente. El terror real, crudo y primitivo, acababa de comenzar. Y la única testigo era la niña a la que acababa de humillar. La dignidad entre los harapos. El billete arrugado yacía en la nieve, una mancha verde y gris sobre el blanco inmaculado que cubría el bosque. El viento lo sacudía con violencia, amenazando con llevárselo hacia la oscuridad de los árboles, pero Luz María no movió ni un músculo para atraparlo. Sus ojos, profundos y oscuros como dos pozos de agua antigua, seguían clavados en el rostro de Rogelio. No había codicia en su mirada, ni siquiera hambre, aunque su cuerpo escuálido gritaba necesidad. Había algo mucho peor para el ego del millonario. Había lástima. Rogelio sintió que la sangre le hervía, una sensación extraña y dolorosa que contrastaba con el frío que empezaba a colarse por la ventanilla atascada. Estaba acostumbrado a que la gente se arrastrara por mucho menos. Había visto a socios comerciales humillarse por contratos, a mujeres vender su dignidad por joyas, a políticos vender su patria por sobres como ese. ¿Y esta niña? Esta pequeña nadie, vestida con basura, se atrevía a mirarlo desde arriba. «¿Qué te pasa? ¿Eres tonta o sorda?», bramó Rogelio, golpeando el cuero del asiento con su puño enguantado. «Es dinero real. Agárralo y cómprate unos zapatos que no den vergüenza. Cómprale medicina a tu abuela y deja de jugar a la santa». Luz María bajó la vista hacia el billete por un instante. Luego, con una lentitud deliberada, levantó su bota rota y pisó la nieve justo al lado del dinero, enterrándolo sin quererlo, como si fuera basura que estorbara en su camino. «Mi abuela me enseñó que el dinero que se tira con desprecio quema las manos de quien lo recoge», dijo ella. Su voz apenas se elevaba sobre el silbido del viento, pero cada palabra llegaba a Rogelio con una claridad cristalina. «Usted cree que porque tiene esa billetera llena, puede comprar el derecho a insultar. Pero aquí, señor, en el frío, su billetera no vale más que las hojas secas que pisa». «¡Insolente!», gritó Rogelio sintiendo una opresión en el pecho. No era un ataque cardíaco, era la impotencia, la terrible y desconocida impotencia. «No sabes con quién estás hablando. Podría comprar este bosque entero y talarlo solo para que no tengas dónde esconderte». «Pero no puede comprar calor», respondió Luz María, implacable. «Y no puede comprarse unas piernas nuevas. Usted me ofrece papel pintado, pero yo le ofrecí un milagro. Le ofrecí caminar. Y usted se rió». La niña dio un paso hacia atrás, alejándose un poco de la camioneta. La ventisca arreciaba y los copos de nieve comenzaban a acumularse en sus hombros frágiles y en su cabello enmarañado. Parecía una estatua de hielo y dignidad. «La dignidad no se come, niña», escupió Rogelio con amargura. «La dignidad no te va a salvar cuando la temperatura baje a 10 bajo cero esta noche». «Tal vez no», admitió ella, abrazándose a sí misma para conservar el poco calor que le quedaba. «Pero prefiero morir congelada con mi dignidad intacta que vivir amargada y sola en un coche de lujo, rodeada de billetes que no me pueden abrazar». «Usted es muy pobre, señor. Solo tiene dinero». El silencio que siguió a esa frase fue pesado. Rogelio abrió la boca para replicar, para herirla con alguna de sus frases ingeniosas y crueles que solía usar en las juntas directivas, pero no salió nada. La verdad de la niña le había dado en el centro de su armadura. «Solo tiene dinero». La frase rebotó en su mente, mezclándose con el recuerdo de la voz de su hijo antes de irse para siempre.
Esteban, desde el asiento del conductor, observaba la escena a través del espejo retrovisor. Sus ojos iban del billete perdido en la nieve a la cara pálida de su jefe. El miedo en los ojos del chofer estaba mutando. Ya no era solo miedo a la tormenta, era un cálculo frío. Veía a un hombre poderoso siendo desarmado moralmente por una niña indigente. Y si el jefe ya no tenía autoridad moral, si su dinero no valía nada en ese infierno blanco, entonces las reglas del juego habían cambiado. «Sube el vidrio, Esteban», murmuró Rogelio, su voz ahora carente de la fuerza de antes, sonando más viejo, más cansado. «No quiero escucharla más. Súbelo con la mano si es necesario. Fuerza el mecanismo». Pero Esteban no se movió hacia la ventana. Sus manos, que hasta hace un momento apretaban el volante con desesperación, ahora descansaban sobre sus propios muslos, quietas, demasiado quietas. Luz María, desde afuera, vio el cambio en la postura del chofer antes que Rogelio. Vio la sombra que cruzó la cara de Esteban, una sombra de decisión oscura. Ella no dijo nada, solo sostuvo la mirada del chofer por un segundo, como si pudiera leer sus pensamientos más viles. Esteban desvió la mirada, incapaz de sostener la pureza de los ojos de la niña, y miró hacia la oscuridad del bosque. «¿Esteban?», llamó Rogelio, notando la extraña parálisis de su empleado. «¿Qué esperas? Obedece». El viento aulló, golpeando el costado de la camioneta como un animal furioso que quisiera entrar. La temperatura dentro del vehículo caía en picada. El aliento de Rogelio salía en nubes blancas y densas. Sus piernas, aunque no las sentía, debían estar helándose. Pero el verdadero frío venía de la nuca de Esteban. «La dignidad no se come», repitió Esteban en un susurro, haciendo eco de las palabras de Rogelio. «Tiene razón, jefe. La dignidad no se come. Y la lealtad tampoco calienta». Rogelio sintió un nudo en el estómago. «¿De qué demonios hablas?», preguntó, intentando inyectar autoridad en su voz, aunque sonó quebradiza. «Deja de decir estupideces y busca una manta en el maletero. Me estoy congelando». «Sí, las mantas», dijo Esteban. Y entonces se soltó el cinturón de seguridad. El abandono y la traición bajo cero. El sonido del clic del cinturón de seguridad liberándose resonó como un disparo dentro de la cabina sellada. Esteban giró su cuerpo, no hacia Rogelio, sino hacia la puerta del conductor. La abrió de un empujón, dejando que la tormenta invadiera el interior con toda su furia. La nieve entró en remolinos, golpeando la tapicería de cuero fino. «¿Qué haces? Cierra la puerta, imbécil», gritó Rogelio cubriéndose la cara con el brazo ante la bofetada del viento helado. Esteban salió del vehículo, sus botas crujieron sobre la nieve dura. Pero no fue hacia el capó para revisar el motor. No fue a buscar señal. Caminó directamente hacia la puerta trasera, la abrió y se inclinó hacia adentro. Pero no miró a Rogelio. Sus manos enguantadas fueron directo a la bolsa de emergencias que estaba a los pies del millonario. ¿Qué haces con eso?». Rogelio intentó agarrar la bolsa, pero sus movimientos eran torpes por el frío y la posición en la silla. Esteban tiró de la bolsa con violencia, arrancándola del alcance de su jefe. Dentro estaban las mantas térmicas, el termo con café caliente, las barras energéticas y la linterna de alta potencia, el kit de supervivencia. «Lo siento, don Rogelio», dijo Esteban. Su voz no temblaba. Era la voz de un hombre que había decidido sobrevivir a cualquier costo. «Pero usted lo dijo, el dinero no compra calor aquí, y yo tengo 2 piernas que funcionan. Tengo una esposa y 2 hijas esperándome. No me voy a morir aquí sentado viendo cómo usted se congela». Rogelio se quedó paralizado, con la mano extendida en el aire, una mano que ahora parecía la de un mendigo pidiendo ayuda. ¿Te vas?», preguntó, incapaz de creerlo. La traición era tan absoluta que su mente millonaria buscaba una lógica comercial. «Esteban, escucha, te daré el doble. No, el triple.
Te daré 5 millones de pesos si te quedas y esperamos juntos. 5 millones, Esteban. Es la vida de tus hijas resuelta. Esteban se detuvo un momento. La cifra flotó en el aire helado. 5 millones. Era más de lo que ganaría en 3 vidas. Miró la bolsa en su mano. Luego miró la oscuridad impenetrable del bosque y la nieve que caía tan fuerte que apenas se veía a 2 metros. 5 millones no sirven de nada si soy un cadáver mañana por la mañana, señor, dijo Esteban con una frialdad aterradora. Y seamos honestos. Mírese, usted es una carga. Sin su silla, usted es un mueble. Si intento arrastrarlo, moriremos los dos. Usted ya vivió su vida, y fue una vida llena de lujos. Déjeme vivir la mía. Con un movimiento rápido, Esteban agarró también el abrigo de piel de vicuña que Rogelio tenía sobre las rodillas. «No, eso no», gritó Rogelio sintiendo el pánico estallar en su pecho. «Me vas a matar. Sin el abrigo moriré en 1 hora. Yo lo necesito para caminar. El camino hasta la carretera es largo», dijo Esteban, poniéndose el abrigo caro sobre su uniforme de chofer sin una pizca de remordimiento. «Usted no siente las piernas de todos modos, ¿verdad? No le hará falta». «Maldito seas, Esteban. Te perseguiré, te meteré en la cárcel», aulló Rogelio con los ojos desorbitados por el terror. «Para eso tiene que sobrevivir primero, patrón, y no creo que pase de esta noche». Esteban cerró la puerta trasera de un golpe, pero no del todo. El mecanismo falló por el hielo o quizás por la prisa, y la puerta quedó entreabierta, dejando una rendija por donde el viento silbaba burlonamente. Luz María había observado todo desde unos pasos atrás. No había intentado detener a Esteban. Sabía que un hombre impulsado por el miedo es más peligroso que un lobo. Cuando Esteban se ajustó la mochila y el abrigo robado, pasó junto a la niña. Se detuvo un segundo y la miró. Había una mezcla de vergüenza y desafío en sus ojos. «Si eres lista, niña, vendrás conmigo», le dijo Esteban, su voz ronca por el esfuerzo de gritar sobre el viento. «Deja al viejo, es hombre muerto. Si me sigues mis pasos, quizás llegues a la carretera. Él te va a arrastrar a la tumba». Luz María miró hacia el camino por donde Esteban pensaba huir. Luego miró hacia la camioneta donde Rogelio, despojado de su abrigo y de su dignidad, temblaba violentamente. «Váyase», dijo la niña. «Váyase con su miedo. Yo me quedo». «Eres estúpida», gritó Esteban, y sin mirar atrás, se lanzó hacia la cortina blanca de nieve, desapareciendo en cuestión de segundos, tragado por la tormenta. Rogelio estaba solo. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio de la espera. Era el silencio de la ejecución. El frío invadió la camioneta en segundos. Sin el abrigo, con la calefacción muerta y la puerta mal cerrada, la temperatura interior se igualó a la exterior. Rogelio intentó moverse, intentó alcanzar la puerta para cerrarla bien, pero sus brazos temblaban tanto que no obedecían. El terror lo paralizaba más que su lesión medular. Iba a morir. Iba a morir solo, traicionado por el hombre al que le pagaba el sueldo en medio de la nada. «Esteban», gritó, pero su voz se rompió en un sollozo patético. «Vuelve, por favor, te doy todo, todo». Nadie respondió, solo el viento. Entonces vio que la puerta se abría de nuevo. Una pequeña mano, roja y congelada, agarró el borde. Luz María estaba allí. Su cara estaba cubierta de nieve, sus pestañas tenían cristales de hielo. Entró en la camioneta, no con la arrogancia de quien tiene la razón, sino con la urgencia de quien tiene una misión. Rogelio la miró con ojos llenos de lágrimas de pánico. «¿Vienes a robarme tú también?», tiritó él, castañando los dientes. «Ya no tengo nada. Se llevó el abrigo. Se llevó todo». Luz María no respondió. Se subió al asiento trasero, arrodillándose frente a él en el espacio reducido. Sus rodillas huesudas chocaron contra el metal de la silla de ruedas.
La niña empezó a desabotonarse su propio abrigo, ese trozo de tela raído y sucio que era lo único que la separaba de la muerte. ¿Qué haces?, balbuceó Rogelio. El chofer se llevó el calor de la lana, dijo Luz María, quitándose el abrigo y quedándose solo con una camiseta fina y gris llena de agujeros. Pero se le olvidó que el calor humano no se puede robar. Con manos temblorosas, la niña extendió su abrigo viejo y lo colocó sobre el pecho y las piernas de Rogelio. El olor a humedad, a leña vieja y a pobreza golpeó la nariz del millonario, pero en ese instante le pareció el aroma más dulce del mundo. Vas a morir de frío, dijo Rogelio choqueado por el gesto. No si hacemos el trato, susurró ella, acercando su rostro al de él para compartir el aliento. Usted pone el millón, yo pongo la fe, y Dios pone el milagro. Ahora cierre los ojos, señor. Vamos a trabajar. Rogelio, el hombre que nunca obedecía órdenes, cerró los ojos. Por primera vez en años, no era el dueño del mundo. Era solo un hombre asustado, siendo cuidado por la única persona a la que había intentado humillar. Y en la oscuridad de sus párpados cerrados, sintió que el frío empezaba a doler menos, no por el abrigo, sino por la vergüenza que le quemaba el alma. El miedo real y el peso de la culpa. La oscuridad dentro de la camioneta era casi absoluta, apenas rota por la luz fantasmal de la luna que intentaba atravesar la cortina de nieve. El silencio había cambiado de textura. Ya no era el silencio incómodo de dos desconocidos, sino el silencio pesado de la muerte acechando. El frío ya no era una molestia, era una presencia física, un monstruo invisible que mordía cada centímetro de piel expuesta. Rogelio miraba a la niña. Apenas podía distinguirla en la penumbra, pero podía oírla. El sonido era desgarrador, el castañeteo incontrolable de sus dientes chocando entre sí, un ritmo frenético y huesudo que llenaba el espacio. Luz María, ahora vestida solo con una camiseta de algodón gris, tan fina que parecía papel, se abrazaba a sí misma, encogida en una bola humana en el suelo del vehículo, justo entre las piernas inmóviles del millonario. El abrigo viejo y maloliente de la niña cubría las piernas de Rogelio, y por primera vez en su vida, ese olor a humedad y pobreza no le causaba repulsión. Le causaba un dolor agudo en el pecho, más fuerte que el frío. «Tómatelo», murmuró Rogelio. Sus labios estaban rígidos, le costaba articular las palabras. «Niña, ponte el abrigo, te vas a morir». «Hicimos un trato», respondió ella. Cada sílaba era una lucha contra el espasmo de sus pulmones congelados. «El trato se respeta. Al diablo el trato», gritó Rogelio, o intentó gritar, pero solo salió un gemido ronco y desesperado. «Mírame, soy un viejo inútil. Mis piernas están muertas. Mi vida está acabada. Tú tienes 10 años. Ponte el maldito abrigo». Rogelio intentó agarrar la tela raída para devolvérsela, pero sus manos, enguantadas en piel italiana de $500, no respondieron. Estaban entumecidas. Sus dedos eran garfios inútiles. La ironía lo golpeó con la fuerza de un mazo. Tenía el abrigo sobre él, quería devolverlo, pero su propio cuerpo, ese cuerpo que tanto había mimado con lujos, le fallaba. Era prisionero de su propia impotencia. «No puedo», sollozó Rogelio, y las lágrimas calientes rodaron por sus mejillas heladas, enfriándose al instante. «No puedo ni siquiera devolvértelo. Dios mío, qué inútil soy». Luz María levantó la cabeza. Su rostro estaba a su lado, sus labios casi negros, pero sus ojos brillaban con una lucidez aterradora. «No se mueva», susurró ella, arrastrándose un poco más cerca, buscando el calor residual del motor que se filtraba por el suelo, aunque ya era casi inexistente. «Guarde su energía. El miedo mata más rápido que el hielo». «Tengo miedo», confesó Rogelio.
Fue la primera vez que lo dijo en voz alta en 40 años. El gran tiburón de los negocios, el hombre que devoraba empresas, estaba aterrorizado. No quiero morir aquí, no así, no solo. No está solo, dijo la niña, estirando una mano temblorosa para tocar la bota de cuero de Rogelio. Yo estoy aquí, y él también está aquí. ¿Quién?, preguntó Rogelio, mirando alrededor con pánico, esperando ver a la muerte. ¿Quién está aquí? Dios, o como usted lo llame. La fuerza que me trajo hasta usted. Rogelio cerró los ojos con fuerza. La culpa lo invadió como una marea negra. Recordó todas las veces que había negado ayuda, todas las veces que había mirado hacia otro lado cuando veía pobreza. Y ahora, esa misma pobreza era lo único que lo mantenía caliente. La niña se estaba congelando voluntariamente para salvar al hombre que la había humillado hace 10 minutos. Eso no tenía sentido en su mundo de balances financieros y retorno de inversión. Era una transacción donde ella perdía todo y él ganaba todo. Era amor. Y Rogelio no sabía qué hacer con eso. ¿Por qué?, preguntó él con la voz rota. ¿Por qué me ayudas? Te insulté. Te tiré dinero a la cara. Esteban me robó y me dejó morir. Deberías haberme dejado. Deberías haberme escupido. Luz María tosió, un sonido seco y preocupante. Porque mi abuela dice que nadie es tan pobre como para no poder dar, y nadie es tan rico como para no necesitar recibir. Usted es muy pobre de espíritu, señor Rogelio. Si muere hoy con el corazón así de duro, su alma pesará tanto que no podrá subir al cielo, se hundirá. Rogelio sintió un escalofrío que no venía del clima. La imagen de su propia alma, pesada y oscura, hundiéndose en el olvido, lo aterrorizó más que la congelación. No quiero morir, repitió, ahora como una súplica infantil. Hazme caminar. Dijiste que podías. Te doy el millón. Te doy todo. Solo sácame de aquí. La desesperación de Rogelio llegó a su punto máximo. Empezó a golpear los reposabrazos de la silla, gritando, liberando la histeria acumulada. Ayuda. Alguien. Hazlo. Bruja, santa, lo que seas, hazlo ya. Luz María se incorporó con dificultad. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera bajo el agua. El frío estaba apagando su sistema nervioso, pero su determinación seguía ardiendo. Se limpió la nieve de las rodillas y se posicionó frente a la silla de ruedas, justo entre las piernas abiertas del millonario. «Cállese», ordenó ella con suavidad, pero con una autoridad absoluta. El milagro no entra a gritos, entra en silencio. Si quiere vivir, tiene que dejar de pelear y empezar a creer. ¿Está listo para sentir dolor, señor Rogelio? Rogelio se detuvo en seco, respirando agitadamente. ¿Dolor? No siento nada ahí abajo desde hace 5 años. Ojalá sintiera dolor. El dolor significa vida. Entonces prepárese, dijo la niña, frotando sus manos pequeñas y heladas una contra la otra. Porque vamos a despertar a los muertos. El primer contacto, el susto. Luz María colocó sus manos sobre las rodillas de Rogelio. Al principio, él no sintió nada. Solo la presión visual de ver las manos sucias y pequeñas sobre la tela de su pantalón de lana virgen. Era absurdo. Una niña congelada intentando curar una lesión medular irreversible con imposición de manos en medio de una tormenta. Rogelio sintió una oleada de ridículo y desesperanza. Iba a morir viendo este espectáculo patético. No funciona, susurró Rogelio, dejando caer la cabeza hacia atrás, resignado. Es inútil. Esteban tenía razón, soy un mueble. Shh, chistó la niña. Cerró los ojos y bajó la cabeza hasta que su frente tocó las rodillas de él. Empezó a susurrar algo. No era latín, ni una oración de iglesia que Rogelio reconociera. Parecía una conversación, un diálogo urgente y privado con algo que habitaba dentro de las piernas de él. Despierten. Ya durmieron suficiente.
La culpa ya se pagó. El miedo ya se fue. Él los necesita. Despierten. Rogelio la miraba, fascinado y horrorizado a la vez. El vaho salía de la boca de la niña y envolvía sus piernas. Y entonces, sucedió. Fue un chispazo. Pequeño, insignificante al principio. Como si una aguja invisible le hubiera pinchado el dedo gordo del pie derecho. Rogelio se estremeció. ¿Había sido real o era una alucinación por la hipotermia? Los médicos le habían advertido sobre el dolor fantasma. El cerebro inventando sensaciones donde no había conexión. «Es mi mente», se dijo a sí mismo en voz alta. «Me estoy volviendo loco». Pero el chispazo volvió. Esta vez no fue una aguja, fue un clavo ardiendo. Y no fue en el dedo, subió por el tobillo como una serpiente eléctrica. «¡Ah!». Rogelio soltó un grito corto, sorprendido. Luz María no se detuvo. Apretó más fuerte sus manos sobre las rodillas de él. Sus dedos, que debían estar helados, de repente parecían irradiar un calor imposible. No era calor corporal. Era como si hubiera puesto 2 planchas de hierro al rojo vivo sobre la piel de Rogelio. «¿Qué haces?», preguntó Rogelio con la voz temblando de pánico. «Me estás quemando, quita las manos». «No son mis manos», murmuró ella sin levantar la cabeza, con los ojos apretados. «Es la sangre. Es la vida queriendo volver. Aguante». La sensación se intensificó violentamente. Ya no era un hormigueo, era fuego líquido. Rogelio sintió como si le estuvieran arrancando la piel de las piernas a tiras, como si le estuvieran vertiendo ácido en los huesos. El dolor era tan intenso, tan real y tan brutal, que le cortó la respiración. «¡Basta! ¡Basta!», gritó Rogelio intentando empujar a la niña, pero sus brazos no tenían fuerza. me duele muchísimo. Detente, maldita sea, me estás matando». El terror se apoderó de él. No entendía lo que pasaba. Durante años había soñado con sentir algo, lo que fuera, pero esto era tortura. Sentía que sus nervios, atrofiados y secos como cables viejos, estaban recibiendo una descarga de alto voltaje repentina. «Es brujería», aulló Rogelio con los ojos desorbitados. «Eres una bruja, aléjate de mí, me quema las entrañas». Luz María levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban inyectados en sangre por el esfuerzo, y sudaba a pesar de los 10 grados bajo cero. «No es brujería, cobarde», gritó ella, con una fuerza que hizo que Rogelio se callara. «Es su culpa saliendo. El dolor es el precio. Usted echó a su hijo y se quedó paralítico el mismo día. No fue el coche, fue su corazón el que se rompió y le rompió la espalda. Si quiere caminar, tiene que sentir el dolor que le causó a él». Las palabras golpearon a Rogelio más fuerte que el dolor físico. Se quedó petrificado, boqueando como un pez fuera del agua. El dolor en sus piernas seguía aumentando, palpitando al ritmo de su corazón desbocado. Pum, pum, pum. Fuego, fuego, fuego. ¿Cómo sabes eso?, susurró Rogelio sintiendo que el mundo giraba. «Nadie lo sabe. Ni los médicos. Nadie sabe qué fue ese día». Rogelio miró sus piernas. Debajo del pantalón vio un espasmo, un movimiento real, involuntario, violento. Su muslo derecho se contrajo, luego el izquierdo. No eran espasmos sutiles, sus piernas estaban saltando como si tuvieran vida propia, luchando contra años de inmovilidad. El dolor era agonizante, insoportable. Rogelio se agarró el pecho, sintiendo que iba a infartar del susto. «Haz que pare», suplicó llorando abiertamente. «No aguanto, prefiero no sentir nada. Haz que pare». «No». Luz María se puso de pie, tambaleándose. Se veía exhausta, como si hubiera corrido un maratón. Si para ahora nunca volverá a caminar. Tiene que aguantar. Tiene que aceptar el fuego. Grite si quiere, llore, pero no me pida que pare.
Rogelio cerró los ojos y lanzó un grito desgarrador que se mezcló con el aullido del viento afuera. Un grito que llevaba 5 años atragantado en su garganta. No gritaba por el dolor de las piernas, gritaba por el dolor de la pérdida, del orgullo roto, de la soledad infinita de su mansión vacía. Y mientras gritaba, sintió algo que lo asustó más que el dolor. Sintió los dedos de sus pies rozando el cuero del interior de sus botas. Sintió la textura del calcetín. Sintió el frío del suelo a través de la suela. Conexión. Abrió los ojos de golpe, jadeando, sudando frío. Miró a la niña. Luz María estaba de pie frente a él, temblando violentamente, sosteniéndose del marco de la puerta para no caerse. Se veía transparente, débil, como si le hubiera transferido su propia energía vital a él. «¿Qué me hiciste?», preguntó Rogelio en un susurro aterrorizado, mirando sus propias piernas con incredulidad. «Las siento. Dios mío, siento el frío en los dedos. Siento todo», le dije. La voz de la niña era apenas un hilo de voz, sus ojos se cerraban. Le dije que la fe mueve montañas, pero primero hay que quemar la maleza. Luz María soltó el marco de la puerta. Sus piernas fallaron. Cayó al suelo de la camioneta como un muñeco de trapo, desplomándose sobre las botas recién despertadas de Rogelio. «Niña», gritó él. Intentó inclinarse para ayudarla. Y entonces su cerebro envió una orden a su cintura. Una orden olvidada. «Inclínate». Y para su horror y maravilla absoluta, su espalda baja respondió. Los músculos lumbares se tensaron. Se movió. No con la silla, sino él. Su cuerpo obedeció. El susto se transformó en shock. Rogelio se miró las manos, miró a la niña desmayada sobre sus pies y miró la tormenta afuera. El milagro había ocurrido, pero el precio acababa de ser cobrado. La niña no se movía. La revelación y el hilo de sangre. El cuerpo de Luz María yacía inmóvil sobre las botas de Rogelio, como un pájaro pequeño derribado por la tormenta. El silencio dentro de la camioneta era ahora una entidad pesada, solo rota por el viento que silbaba a través de la rendija de la puerta mal cerrada y por la respiración entrecortada del millonario. Rogelio se quedó mirando la nuca de la niña, cubierta por mechones de pelo enmarañado y húmedo. Su mente era un caos de sensaciones contradictorias. Abajo, en sus piernas, el dolor era un incendio forestal. Cada nervio, cada músculo que había estado dormido durante 5 años, gritaba su regreso a la vida con una agonía punzante. Sentía el roce de la tela del pantalón, sentía la presión de las botas, sentía el frío del suelo penetrando las suelas. Era un milagro tortuoso, pero arriba, en su pecho, el terror de ver a la niña colapsada eclipsaba cualquier alegría por su propia recuperación. «Niña», llamó Rogelio con la voz quebrada. «Oye, despierta. No te puedes dormir ahora». Ella no respondió. No se movió. El instinto de supervivencia de Rogelio, ese que lo había convertido en un magnate despiadado, cambió de objetivo. Ya no se trataba de salvarse a sí mismo. Tenía que salvarla a ella. Intentó inclinarse hacia adelante. Hace una hora, ese movimiento habría sido imposible sin usar sus brazos para arrastrar el torso. Pero ahora su espalda baja respondió. Los músculos lumbares oxidados por el desuso se contrajeron con un espasmo doloroso pero efectivo. Rogelio gimió, apretando los dientes, y logró doblar la cintura. Extendió la mano, temblando incontrolablemente, y tocó el hombro de la niña. Estaba helada. Su camiseta fina estaba empapada por la nieve derretida y pegada a su piel esquelética. «No, no, no», murmuró Rogelio, sintiendo que el pánico le cerraba la garganta. «Por favor, Dios, no te la lleves. Me devolviste las piernas. No me quites el alma ahora».
Rogelio la agarró por los hombros y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, que le hizo ver puntos negros de mareo, tiró de ella hacia arriba. El cuerpo de la niña era liviano, alarmantemente liviano, como si estuviera hecha de aire y huesos. La recostó contra su pecho, envolviéndola con sus brazos, intentando transmitirle el calor que le quedaba a su propio cuerpo. Fue entonces, al acomodar la cabeza de la niña sobre su solapa, que lo vio. Algo brilló en el cuello de Luz María. Era una cadena de plata vieja, oxidada y sucia, que desentonaba con la pobreza extrema de su ropa. Colgando de la cadena, había un relicario redondo, abollado en los bordes, como si hubiera sobrevivido a 1000 caídas. Rogelio sintió que el corazón se le detenía. Conocía ese relicario. Sus manos, que minutos antes no podían sostener un vaso, ahora se movieron con una precisión frenética. Sus dedos rozaron la piel fría del cuello de la niña y agarraron el metal. Lo acercó a sus ojos, entrecerrándolos en la penumbra. Tenía grabadas unas iniciales en la parte posterior, apenas visibles por el desgaste, pero inconfundibles para él. R.A. Roberto Álvarez, su hijo. Un gemido escapó de los labios de Rogelio, un sonido animal que venía de lo más profundo de sus entrañas. «No puede ser», susurró negando con la cabeza. «Es imposible». Con el pulgar forzó el cierre del relicario. La tapita de plata cedió con un clic suave. Adentro no había una imagen religiosa. Había una fotografía minúscula, recortada a mano, protegida por un plástico amarillento. En la foto, un hombre joven sonreía abrazado a un hombre mayor con traje. El hombre joven era Roberto, su hijo, a los 20 años. El hombre mayor era él, era Rogelio. 10 años atrás, antes del accidente, antes de la amargura, antes de echar a su hijo de casa. El mundo de Rogelio se derrumbó en ese instante. La realidad lo golpeó con más fuerza que la ventisca. Miró el rostro pálido y sucio de la niña que tenía en brazos. Buscó en sus facciones. Y ahora que sabía qué buscar, lo vio todo. Vio la forma de la barbilla de Roberto. Vio la curva de las cejas que era idéntica a la de su difunta esposa. Vio sus propios ojos reflejados en los párpados cerrados de ella. «Luz», dijo Rogelio, y el nombre le supo a sangre en la boca. Luz María. No era una extraña, no era una mendiga cualquiera que había salido del bosque. Era su sangre. Era la hija de su hijo, la nieta que nunca conoció. La nieta cuya existencia había ignorado porque había borrado a su hijo de su vida el día que él decidió casarse con una mujer pobre en lugar de seguir el negocio familiar. La comprensión fue devastadora. Ella sabía quién era él. Por eso le había dicho esas cosas. Por eso sabía lo del accidente y la culpa. No era adivina. Era familia. «¿Qué he hecho?», lloró Rogelio, abrazando el cuerpo inerte de su nieta contra su pecho, meciéndola desesperadamente. «Te tiré un billete a la cara, te insulté, mi propia sangre. Dios mío, soy un monstruo». La niña tosió débilmente. Su cuerpo se sacudió en los brazos de su abuelo. «¿Mamá?», susurró ella, delirando por la fiebre del frío. «No, mi vida no es mamá», respondió Rogelio, llorando abiertamente, dejando que sus lágrimas calientes cayeran sobre la frente helada de ella. «Soy yo. Soy el viejo tonto. Soy tu abuelo. Despierta, por favor. No te mueras. Tengo que pedirte perdón». Rogelio frotó los brazos de la niña, sopló aire caliente en sus manos, la apretó contra su camisa de seda. El dolor en sus piernas era atroz, pero ya no le importaba. El único dolor que sentía era el de la posibilidad de perderla justo cuando la acababa de encontrar. «Vamos, Luz, tú me hiciste caminar, tú tienes la fe, úsala ahora para ti», le gritó, sacudiéndola suavemente. Los ojos de Luz María se abrieron lentamente.
Estaban vidriosos, perdidos, pero poco a poco enfocaron el rostro del hombre que lloraba sobre ella. La confesión en la tormenta. Luz María parpadeó, confundida. Sentía calor, no el calor del sol, sino un calor humano, sólido y protector. Levantó la vista y vio al ogro, al millonario cruel, transformado en un hombre deshecho por el llanto. «Señor», preguntó ella con un hilo de voz. «¿Por qué llora? ¿Le duelen mucho las piernas?» Rogelio soltó una risa amarga y triste, sorbiendo las lágrimas. «No, hija, no lloro por las piernas. Lloro por esto». Rogelio levantó el relicario que aún colgaba del cuello de ella. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que eras hija de Roberto?» La niña miró el relicario y luego a los ojos de Rogelio. Una sombra de tristeza cruzó su mirada infantil. «Papá me dio la medalla antes de morir», dijo ella, y cada palabra era un cuchillo en el corazón de Rogelio. «Me dijo que si alguna vez estaba en problemas muy grandes, buscara al dueño de la otra mitad de la foto. Pero también me dijo que ese hombre tenía el corazón de piedra, que no me querría. Tu papá tenía razón», sollozó Rogelio, bajando la cabeza, avergonzado. «Tuve el corazón de piedra. Lo eché como a un perro porque se enamoró de tu madre. Le dije que si cruzaba esa puerta, dejaba de ser mi hijo. Y él se fue. Y yo me quedé con mi dinero y mi orgullo. Y esa misma tarde, choqué el auto. No fue un accidente, Luz. Yo quería morirme. Iba manejando ciego de rabia y culpa». Rogelio apretó la mano pequeña de su nieta entre las suyas grandes y torpes. «Pensé que estaba muerto. Nunca supe de él. Nunca busqué. Por orgullo. Maldito orgullo». «Papá murió hace 2 años», dijo Luz María, y la noticia cayó como una losa fúnebre sobre Rogelio. «Trabajaba en la mina. Hubo un derrumbe. Mamá murió cuando yo nací. Solo me queda la abuela Carmen». «¿Carmen?». Rogelio recordó el nombre. La mujer humilde que su hijo había elegido. La mujer que él había despreciado sin conocer. «¿Ella está viva?» «Está muy enferma», dijo Luz María intentando incorporarse, pero estaba demasiado débil. «Necesita una operación del corazón. Los doctores dicen que cuesta mucho dinero, 1 millón de pesos. Por eso vine». Rogelio sintió que el aire le faltaba. Todo encajaba. La niña no pedía para juguetes. La niña había caminado kilómetros en la nieve, había enfrentado a un monstruo, había arriesgado su vida y entregado su abrigo. Todo para salvar a la única familia que le quedaba. «¿Viniste a buscarme?», dijo Rogelio asombrado. «Sabías quién era yo. La abuela no quería. Dijo que usted era malo, que nos trataría mal. Pero yo le dije que Dios puede cambiar a cualquiera. Le dije, voy a ir a ver a mi abuelo y le voy a ofrecer un trato que no puede rechazar. ¿Me ibas a curar?», preguntó él. «¿Realmente creías que podías?». «Yo no», susurró ella cerrando los ojos de nuevo, vencida por el cansancio. «Yo solo recé. Yo solo le pedí a mi papá que le ablandara el corazón. El frío en sus piernas era tristeza. Abuelo, mucha tristeza acumulada. Yo solo le di un poco de mi calor para derretirla». Rogelio miró sus piernas. Las movió. Dolía como el demonio, pero se movían. No había sido medicina. Había sido el acto de amor más puro y desinteresado que había presenciado en su vida. Una niña de 9 años había absorbido su dolor y su culpa, y a cambio, le había devuelto la movilidad. Pero el costo era demasiado alto. Luz María estaba palideciendo rápidamente. Sus labios estaban perdiendo el color azul y tornándose blancos, un signo terrible de hipotermia avanzada. Su respiración era cada vez más superficial. «Tengo sueño», murmuró ella recostando la cabeza en el pecho de Rogelio. «Mucho sueño. Hicimos el trato, ¿verdad? ¿Usted camina?». «Sí, mi amor, sí camino», dijo Rogelio, sacudiéndola con pánico creciente. «Pero no te duermas. Luz, escúchame.
El trato no termina aquí. Tengo que darte el millón. Tengo que conocer a la abuela. No puedes dormirte. Dígale a la abuela que lo intenté. La voz de la niña se desvanecía. No, gritó Rogelio. La situación era crítica. Estaban a kilómetros de la civilización. El chofer se había llevado los abrigos. La calefacción estaba muerta. Si se quedaban ahí, la niña moriría en menos de una hora. Su cuerpo pequeño no tenía las reservas de energía de un adulto. Ya había dado todo lo que tenía para curarlo. Rogelio miró por la ventana. La tormenta seguía rugiendo, pero le pareció ver, muy a lo lejos, un resplandor débil. Quizás una luz de una cabaña o un poste de carretera. Estaba lejos, muy lejos para un hombre que no había caminado en 5 años. Muy lejos para un hombre con las piernas atrofiadas y doloridas. Pero miró a su nieta. Sintió su peso pluma en sus brazos. Una furia nueva nació dentro de él. No era la furia del empresario arrogante. Era la furia de un padre, de un abuelo, de un león defendiendo a su cría. «No vas a morir aquí», gruñó Rogelio, apretando los dientes hasta que le rechinaron. «No mientras yo respire. Te fallé a ti y a tu padre toda la vida. Pero esta noche no. Esta noche voy a ser el hombre que debí ser siempre». Rogelio soltó a la niña con cuidado sobre el asiento. Se agarró del volante con ambas manos. Sus nudillos se pusieron blancos. «¡Muévete!», le gritó a sus propias piernas. «Muévanse, maldita sea». Hizo fuerza. El dolor estalló en su espalda y en sus muslos como latigazos de fuego. Gritó, un sonido gutural y salvaje. Tiró con los brazos, empujó con las piernas recién despertadas. Su cuerpo se elevó unos centímetros del asiento. Se dejó caer, jadeando. Era imposible. Dolía demasiado. Miró a Luz María. Sus ojos estaban cerrados. Parecía una muñeca rota. «Por ella», se dijo Rogelio. «Solo por ella». Volvió a intentarlo. Esta vez, no pensó en el dolor. Pensó en el rostro de su hijo. Pensó en la soledad de su mansión. Pensó en el millón de pesos que no servía para nada. Con un rugido de esfuerzo, Rogelio se impulsó hacia arriba. Sus rodillas temblaron violentamente, amenazando con ceder, pero él bloqueó las articulaciones. Se sostuvo del techo de la camioneta. Estaba de pie. Por primera vez en 5 años, don Rogelio estaba de pie. El mundo le daba vueltas. El sudor frío le empapaba la espalda. Pero estaba de pie. Se giró hacia el asiento trasero. Se inclinó, ignorando el dolor punzante en la columna, y pasó sus brazos por debajo del cuerpo de Luz María. La levantó. Era liviana, pero para él en ese estado pesaba como una tonelada. «Agárrate a mí, Luz», jadeó él al oído de la niña inconsciente. «Agárrate fuerte. El abuelo te va a sacar de aquí. Aunque tenga que caminar sobre brasas, te voy a sacar». Rogelio dio un paso hacia la puerta abierta. Su pierna derecha falló y casi cae, pero se sostuvo del marco. Dio otro paso. La nieve entró en sus zapatos finos mordiendo la piel sensible. Salió de la camioneta. El viento lo golpeó, intentando derribarlo. Rogelio clavó los talones en la nieve. «Ven por mí, invierno del demonio», gritó al cielo oscuro, con la niña apretada contra su pecho. «No me la vas a quitar». Y con un paso torpe, agónico, pero firme, el millonario comenzó a caminar hacia la oscuridad, cargando su redención en brazos. La marcha de la penitencia. El primer paso fuera de la protección de la camioneta fue una declaración de guerra contra la naturaleza. El segundo paso fue un acto de locura. El tercero fue pura agonía. Rogelio se hundió en la nieve hasta la mitad de la pantorrilla. Sus piernas, esos miembros que habían sido adornos inútiles durante un lustro, recibieron el impacto del suelo irregular como si fueran de cristal rompiéndose. Un grito se ahogó en su garganta, convirtiéndose en un gemido ronco que el viento se llevó al instante. Sentía como si le estuvieran clavando clavos oxidados en los talones, subiendo por los tobillos y estallando en las rodillas.
Los músculos, atrofiados y débiles, temblaban violentamente, incapaces de sostener con firmeza los 90 kilos de peso del millonario más el peso pluma de la niña. Pero no se detuvo. 1, contó Rogelio en voz alta, jadeando, escupiendo vapor. 2, vamos, maldita sea. 3, Luz María seguía inconsciente en sus brazos, con la cabeza apoyada en el hombro de su abuelo, envuelta en el saco del traje italiano, que ahora estaba empapado y rígido por el hielo. Rogelio la apretaba contra su pecho con una fuerza desesperada, como si quisiera fundir su cuerpo con el de ella para evitar que el alma se le escapara. El bosque era un laberinto de sombras blancas y negras. No había camino. Solo árboles fantasmales que parecían observarlos con indiferencia. La nieve caía tan espesa que Rogelio apenas podía ver sus propias manos, pero avanzaba guiado por un instinto primitivo, una brújula interna que apuntaba hacia la supervivencia. «No te duermas, Luz», le hablaba él gritando sobre el aullido de la tormenta. «Escucha la voz del abuelo. Tengo una voz fea, lo sé. Tu padre siempre decía que yo ladraba en lugar de hablar. ¿Lo recuerdas? No puedes recordarlo. Yo te robé esos recuerdos». Rogelio tropezó con una raíz oculta bajo el manto blanco. Cayó pesadamente hacia adelante. Fue una caída brutal. Su rodilla derecha golpeó una roca escondida. El dolor lo cegó por un instante, un relámpago blanco que le cruzó el cerebro. Pero incluso al caer, su cuerpo reaccionó con una prioridad nueva. Giró el torso en el aire, exponiendo su propia espalda al golpe para proteger a la niña. Aterrizó de costado con un crujido seco en las costillas. La nieve helada se metió por el cuello de su camisa de seda, quemándole la piel como ácido. Se quedó allí, tirado en la oscuridad, jadeando. Con el sabor metálico de la sangre en la boca se había mordido la lengua. El frío era un peso físico. Una losa de mármol que intentaba aplastarlo contra la tierra para siempre. Era tan fácil quedarse ahí, dejar de luchar. El dolor de las piernas desaparecería. El sueño vendría, dulce y final. «No», gruñó Rogelio. Miró el rostro de Luz María, iluminado apenas por el reflejo de la luna en la nieve. Estaba tan pálida que parecía hecha de cera. Sus pestañas no se movían. «Arriba, Rogelio», se ordenó a sí mismo con la voz de mando que usaba para aterrorizar a sus ejecutivos. «Levántate, pedazo de basura. Si te quedas aquí, ella muere. Y si ella muere, tú te vas al infierno directo. No hay escalas». Clavó los codos en la nieve. Intentó levantar las caderas. Sus piernas no respondían. Estaban en huelga, gritando de dolor. «¡Arriba!», rugió, y su voz resonó entre los pinos. Arrastrándose como un animal herido, logró ponerse de rodillas. Luego, apoyando la espalda contra el tronco rugoso de un árbol, empujó hacia arriba. Cada centímetro ganado era una victoria sobre la física y la lógica. Las lágrimas de dolor se mezclaban con el sudor en su frente. Cuando finalmente logró enderezarse, tambaleándose como un borracho, volvió a acomodar a la niña en sus brazos. «¿Ves?», le dijo a la niña inconsciente, con una sonrisa demente. «El abuelo es duro. El abuelo es un viejo terco. Nadie me dice cuándo parar, ni siquiera Dios». Siguió caminando, paso a paso, arrastrando los pies. «Te voy a contar un secreto, Luz». Continuó hablando. Necesitaba el sonido de su propia voz para no volverse loco. «Tengo mucho dinero, tanto que ya ni sé cuánto es. Casas en la playa, coches que nunca manejo, cuadros de gente muerta que ni siquiera me gustan. Y todo es basura. Basura fría. Daría cada centavo, quemaría cada billete ahora mismo, solo por tener una manta para ti. Una maldita manta de lana barata. Eso es lo que valgo ahora. Una manta». El viento le golpeó la cara, lanzándole cristales de hielo a los ojos. Rogelio parpadeó, limpiándose la visión. «Tu papá, Roberto, él amaba el invierno. Cuando era niño, como tú, me pedía que saliéramos a hacer muñecos de nieve. ¿Y sabes qué hacía yo?
Rogelio sollozó, un sonido roto. Yo le decía que estaba ocupado. El dinero no duerme, Roberto, le decía. Papá tiene que trabajar, y lo dejaba mirando por la ventana. Solo. Siempre solo. La culpa le dio una inyección de energía. Aceleró el paso, ignorando los pinchazos en sus muslos. No voy a dejarte sola a ti, te lo juro por mi vida. Vamos a salir de esta, y te voy a comprar la muñeca más grande del mundo. No, te voy a comprar la fábrica de muñecas, y vamos a operar a tu abuela, y te voy a llevar a la escuela. ¿Te gusta la escuela? Seguro eres lista. Tienes los ojos de tu padre. Él era listo. Demasiado listo para tener un padre tan estúpido como yo. De repente, el terreno cambió. El bosque plano dio paso a una pendiente descendente. Rogelio resbaló. Sus zapatos de suela de cuero, diseñados para alfombras de oficinas y no para la intemperie, patinaron sin control. Se deslizó 3, 4 metros hacia abajo, chocando contra arbustos espinosos que rasgaron su camisa y su piel. Pero no soltó a la niña. La mantuvo en alto, como un trofeo sagrado, mientras su propio cuerpo absorbía los golpes. Al llegar al fondo de la pequeña hondonada, se detuvo contra una roca. Estaba exhausto. Su corazón latía tan rápido que sentía que le iba a estallar el pecho. Miró sus piernas. El pantalón estaba destrozado en las rodillas y la sangre manchaba la tela gris. Sangre fresca, sangre caliente. Sangre, murmuró Rogelio tocándose la herida. Estoy vivo. Me duele, luego existo. Miró a Luz María. Ella emitió un pequeño suspiro, apenas audible. ¿Luz?, preguntó él con esperanza. ¿Me oyes? La niña no abrió los ojos, pero sus labios se movieron levemente. Frío, susurró ella. Lo sé, mi amor, lo sé. Ya falta poco. Aguanta. El abuelo te va a sacar. Rogelio se quitó el saco del traje, quedándose solo en su camisa empapada. Con manos temblorosas envolvió mejor a la niña, cubriéndole la cabeza y el cuello, haciendo un capullo con la tela cara. Ahora él estaba expuesto a 10 grados bajo cero, con solo una capa de algodón entre su piel y la muerte. El frío lo golpeó como un martillo. Sus dientes empezaron a castañetear tan fuerte que pensó que se le romperían. Pero al ver que la niña dejaba de temblar un poco, sintió un calor interno que ninguna chimenea podría darle. «Vamos», dijo, dando el primer paso para salir de la hondonada. $1.000.000 por caminar. ¡Qué estafa! Lo haría gratis 1000 veces por ti. El encuentro con el juicio final. La tormenta no daba tregua. Al contrario, parecía haberse ofendido por la insolencia de aquel hombre que se negaba a morir. El viento aumentó su velocidad, convirtiendo el bosque en una orquesta de crujidos y silbidos aterradores. Las ramas de los árboles, cargadas de nieve pesada, gemían bajo la presión, amenazando con caer como guillotinas naturales. Rogelio avanzaba ya sin sentir los pies. Sus piernas se movían mecánicamente, impulsadas por una fuerza de voluntad que bordeaba el delirio. Ya no sabía si caminaba hacia la carretera o hacia el interior del bosque. Solo sabía que detenerse era morir. Un paso más, solo uno más. Repetía como un mantra. De repente, un estruendo sacudió el suelo. ¡Craque! A menos de 10 metros delante de él, un pino viejo, vencido por el peso de la nieve y la fuerza del viento, se partió por la base. El árbol gigante se desplomó con violencia, cruzando el camino invisible por el que Rogelio avanzaba. El impacto levantó una nube de nieve en polvo que los envolvió por completo. Rogelio se lanzó al suelo por instinto, cubriendo a Luz María con su cuerpo arqueado. Sintió la vibración del golpe en sus entrañas. Si hubiera caminado un poco más rápido, si no se hubiera detenido a acomodar el abrigo de la niña, habrían sido aplastados. «Dios», jadeó Rogelio, con la cara enterrada en la nieve. «¿Nos quieres matar? ¿Es eso? ¿No fue suficiente castigo perder a mi hijo? Tómame a mí,
«Pero déjala a ella». Se levantó con dificultad, escupiendo nieve. El árbol caído formaba ahora una barrera de 2 metros de altura, una pared de ramas, agujas y madera astillada que bloqueaba el paso. «No, no puede ser». Rogelio miró la barrera con desesperación. Sus piernas temblaban, al borde del colapso total. Trepar eso era imposible en su estado. Miró a su alrededor, buscando una ruta alternativa. A la izquierda, el terreno subía abruptamente. A la derecha bajaba hacia un barranco oscuro. Estaban atrapados. La desesperación comenzó a nublar su mente. Empezó a ver sombras que se movían entre los árboles. Lobos, fantasmas, alucinaciones. «Papá», escuchó. Rogelio se giró bruscamente. «¿Roberto?», preguntó a la nada. No había nadie, solo el viento, pero la voz de su hijo resonaba en su cabeza. «Nunca te rindes, papá. Eres el hombre más fuerte que conozco. Por eso me dolió tanto que me echaras, porque te admiraba». Rogelio cerró los ojos y gritó, un grito de dolor puro. «Perdóname», aulló a la tormenta. «Perdóname, hijo». Al abrir los ojos vio algo que no era una alucinación. A unos 20 metros, pegado al tronco del árbol caído, había un bulto. Algo que no era blanco. Era oscuro. Tenía una forma extrañamente humana. Rogelio entrecerró los ojos. La adrenalina bombeó una última dosis de energía en su sistema. Caminó hacia el bulto, rodeando las ramas más grandes. A medida que se acercaba, la forma se hacía más clara. Una figura sentada, acurrucada contra la madera, casi completamente cubierta por la nieve que se acumulaba rápidamente. Era Esteban. El chofer estaba sentado, con las rodillas pegadas al pecho, inmóvil. Llevaba puesto el abrigo de piel de vicuña de Rogelio. Tenía la mochila de supervivencia abrazada contra su estómago. «Esteban», gritó Rogelio sintiendo una mezcla de furia y esperanza. «Esteban, levántate. Ayúdame». El chofer no se movió. Rogelio llegó hasta él, arrastrando los pies. Con una mano, la otra sostenía a Luz María. Agarró el hombro de Esteban y lo sacudió. El cuerpo de Esteban estaba rígido, duro como una piedra. Al sacudirlo, la cabeza del chofer cayó hacia un lado. Sus ojos estaban abiertos, congelados, mirando al vacío con una expresión de terror absoluto. Su piel era azul, cerosa. Estaba muerto. Rogelio retrocedió un paso, horrorizado. Esteban, el hombre joven, fuerte y sano. El hombre que tenía las piernas funcionales, el equipo de supervivencia, los abrigos caros y la ventaja física. Había muerto. Se había rendido al frío. Quizás se había perdido, se había cansado, se había sentado a descansar un momento. Y el sueño blanco lo había atrapado. La ironía era tan brutal que Rogelio sintió ganas de reír y vomitar al mismo tiempo. El hombre que huyó para salvarse con el dinero y los abrigos estaba muerto. El viejo inútil paralítico, que se quedó sin nada más que una niña y una culpa inmensa, seguía vivo. El amor calentaba más que la piel de vicuña. «Tonto», murmuró Rogelio mirando el cadáver de su empleado. «Pobre tonto. Creíste que podías ganarle al invierno con robos, pero entonces Rogelio vio algo más. El abrigo. El abrigo grueso, térmico y carísimo que Esteban llevaba puesto. Y la mochila. No sintió asco. No sintió respeto por los muertos. Sintió urgencia. «Lo siento, Esteban», dijo Rogelio, su voz carente de emoción. «Ya no lo necesitas». Y ella sí. Con una dificultad extrema, Rogelio tuvo que dejar a Luz María en el suelo por 1 minuto, sobre una cama de ramas de pino para aislarla de la nieve. Se arrodilló frente al cadáver. Sus dedos entumecidos lucharon con los botones rígidos del abrigo de Esteban. Fue una tarea macabra. Tuvo que mover los brazos congelados del muerto para sacarle la prenda. Sentía que profanaba una tumba, pero no le importaba.
Le estaba robando a la muerte para darle vida a su nieta. Finalmente, logró liberar el abrigo. Estaba caliente por dentro, reteniendo el último calor corporal de Esteban. Rogelio agarró la mochila también, la abrió frenéticamente. ¡Café! Aún estaba tibio en el termo de alta tecnología. Rogelio se giró hacia Luz María, la levantó con suavidad y la envolvió en el abrigo de piel enorme. Le quedaba gigantesco, como una tienda de campaña, pero era la mejor protección del mundo. «Mira, mi vida», le dijo frotando la tela contra el cuerpo de la niña. «Un regalo de un hombre que no quiso dártelo. Justicia divina». Abrió el termo y vertió un poco de café en la tapa. Con cuidado, inclinó la cabeza de Luz María y dejó caer unas gotas del líquido tibio y azucarado en sus labios azules. «Bebe, por favor, bebe». La niña tosió, se atragantó un poco y luego tragó. Eso es. Rogelio sonrió, llorando. «Vamos». Rogelio bebió un sorbo él mismo. El líquido caliente bajó por su garganta como un milagro, despertando su estómago y enviando una señal de alerta a su cerebro. Comió una barra energética en 2 bocados casi sin masticar. Sintió que la fuerza regresaba, no mucha, pero la suficiente. Volvió a cargar a la niña, ahora envuelta en el abrigo pesado. Pesaba más, pero estaba protegida. Rogelio, sin embargo, seguía en su camisa rota. Miró el cuerpo de Esteban, que ahora estaba en mangas de camisa, expuesto. «Gracias», le dijo al muerto. «Tu egoísmo nos salvó. Si te hubieras quedado, habríamos muerto los dos esperando. Al huir, me trajiste los abrigos hasta aquí». Rogelio miró el árbol caído. Ya no era un obstáculo insuperable. Con la energía del azúcar y la esperanza renovada, vio una rama baja por la que podía pasar agachado. «Agárrate fuerte, Luz», susurró Rogelio, apretándola contra el abrigo robado. «El abuelo acaba de cenar. Y ahora nada nos va a detener». Rogelio pasó por debajo del árbol, dejando atrás a Esteban y a su antigua vida de egoísmo, y se adentró de nuevo en la oscuridad. Pero esta vez, con una luz de determinación ardiendo en sus ojos grises. A lo lejos, muy a lo lejos, el sonido de un motor o una sirena pareció romper el viento. Pero antes de que pudiera celebrar, sus piernas fallaron de nuevo. Esta vez no fue un tropiezo, fue un colapso. Sus músculos dijeron, «Basta». Rogelio cayó de rodillas y el dolor fue tan agudo que la visión se le puso negra. «¡No!», gritó golpeando la nieve. «Ahora no». Estaban cerca. Podía sentirlo. Pero su cuerpo estaba roto. La adrenalina se había acabado. Solo quedaba el alma. Y el alma tenía que cargar con el cuerpo los últimos metros. El clímax emocional. La marcha de las rodillas rotas. El mundo de don Rogelio se había reducido a un universo de dolor blanco y negro. Ya no sentía el viento en la cara porque su piel había perdido la sensibilidad hace kilómetros. Ya no sentía el frío en el pecho, solo un vacío sordo donde debería estar el corazón bombeando. Pero lo que sí sentía, con una claridad alucinante y brutal, era el fuego en sus rodillas. Había caído. Sus piernas, esos milagros recién despertados, habían colapsado bajo el peso de la fatiga extrema y el frío paralizante. Intentó levantarse. Gruñó. Clavó las manos en la nieve, empujó con los tríceps hasta que le temblaron, pero la conexión entre su cerebro y sus músculos inferiores parecía haberse cortado de nuevo. «No», gritó, golpeando el suelo helado con el puño. «Ahora no. No me hagas esto ahora». El pánico lo inundó. ¿Había sido todo una ilusión? ¿La parálisis había vuelto? Miró a Luz María, envuelta en el abrigo gigante de Esteban, tirada en la nieve como un pequeño bulto olvidado. Si él no caminaba, ella moría. Era una ecuación simple y terrorífica. «Levántate, maldito viejo», se insultó a sí mismo con la voz rota por el llanto y la hipotermia. «Eres Rogelio Álvarez. Tú nunca te rindes.
Tú aplastas a la competencia. Levántate. Pero no pudo. Sus piernas eran de plomo. Entonces, Rogelio hizo algo que el magnate orgulloso de hace unas horas jamás habría concebido ni en sus peores pesadillas. Se olvidó de su dignidad. Se olvidó de su traje, de su nombre, de su estatus. Se echó al suelo, sobre su estómago. Agarró la solapa del abrigo donde estaba envuelta su nieta con una mano y clavó el codo del otro brazo en la nieve. Si no puedo caminar, jadeó, escupiendo hielo. Entonces me arrastraré. Empezó a reptar, como un soldado herido en una guerra perdida, como un gusano. Clavaba el codo, tiraba de su cuerpo pesado y luego, con un tirón seco y doloroso, arrastraba el bulto con la niña. 1 metro. El dolor de las rodillas raspando contra el suelo irregular, incluso a través de la nieve, era agónico. Sentía las piedras y las raíces ocultas, desgarrando la tela de su pantalón y mordiendo la carne viva. Dejaba un rastro detrás de él. No era solo un surco en la nieve. Si hubiera habido luz suficiente, se habría visto el hilo de sangre oscura que iba dejando su penitencia. Por Roberto, gemía con cada tirón. Por Luz. Luz María se removió dentro del abrigo. Un gemido débil salió de sus labios. «¿Abuelo?» La voz de la niña sonó lejana, onírica. «Veo luces». Rogelio levantó la cabeza bruscamente, sacudiéndose la nieve de los ojos. «¿Luces?», preguntó desesperado. «¿Dónde, mi amor? ¿Dónde ves luces?» «Allí», susurró ella sin sacar la mano, solo moviendo la cabeza ligeramente. «Son ángeles. Vienen a buscarme. Son bonitos». El terror heló la sangre de Rogelio, más que el invierno. «No», gritó, arrastrándose más rápido, ignorando el dolor que le hacía ver estrellas. «No son ángeles. No mires la luz, Luz María. Mírame a mí. Mira a tu abuelo feo. No te vayas con ellos. Quédate aquí. Te prohíbo que te mueras. Te lo prohíbo». La desesperación le dio una fuerza maníaca. Rogelio clavó las uñas en la tierra congelada bajo la nieve, rompiéndose las puntas de los dedos, y tiró con una violencia animal. Avanzó 2 metros de golpe, luego otros 2. «No te vas a ir, no te vas a ir», repetía como un loco, llorando moco y lágrimas congelándose en su barba de 3 días. «No me dejes solo otra vez, Roberto. No te lleves a la niña, castígame a mí, llévame a mí». De repente, el bosque se abrió. No fue un cambio gradual, fue abrupto. Los árboles desaparecieron y el suelo se niveló. Rogelio levantó la vista, esperando ver el vacío o quizás más bosque. Pero lo que vio lo hizo sollozar de nuevo, esta vez de una esperanza dolorosa. A unos 100 metros, una línea negra cortaba el blanco infinito. Asfalto, la carretera, y a lo lejos, 2 orbes amarillos, brillantes y hermosos, perforaban la tormenta. No eran ángeles. Eran los faros de un camión de carga que avanzaba lentamente por la carretera peligrosa. «¡Luz!», chilló Rogelio con la voz destrozada. «Es un camión. Es gente. Estamos salvados». Pero estaban lejos, y el camión pasaría en cuestión de segundos. Si el conductor no los veía, si pasaba de largo, esa sería su sentencia de muerte. Nadie sobreviviría hasta el amanecer. Rogelio miró la distancia. 100 metros. A su ritmo de arrastre tardaría 10 minutos. El camión tardaría 30 segundos en pasar. Tenía que ser visto. «Arriba», se dijo Rogelio. Intentó ponerse de rodillas. Sus piernas eran fuego y hielo al mismo tiempo. Gritó al apoyar el peso sobre las heridas abiertas de sus rodillas. «¡Ah!». El grito resonó en la noche, una mezcla de dolor físico y súplica divina. Se apoyó en un poste de cerca podrido que marcaba el límite del bosque. La madera crujió bajo su mano. «Ayúdame, hijo», susurró al viento. «Sé que estás aquí. Empújame, solo una vez. Empuja a tu viejo padre». Sintió, o imaginó sentir, una mano cálida en su espalda. Una fuerza que no venía de sus músculos atrofiados.
Con un rugido final, Rogelio bloqueó las rodillas, tensó la espalda y se irguió. Estaba de pie, tambaleándose, sangrando, congelado, con la camisa hecha jirones pegada al pecho, pero estaba de pie. Parecía un espectro, un fantasma surgido de la nieve. El camión estaba cerca. El ruido del motor diésel era música celestial. Rogelio se quitó lo que quedaba de su camisa blanca, quedándose con el torso desnudo bajo la tormenta mortal. Agitó la tela blanca frenéticamente sobre su cabeza. «Aquí», bramó con todo el aire que le quedaba en los pulmones. «Ayuda. Aquí. Para...». El viento intentaba derribarlo. Sus piernas temblaban violentamente. La hipotermia le decía que se acostara, que durmiera. Pero él agitaba la camisa como una bandera de rendición y victoria al mismo tiempo. El haz de luz de los faros barrió la nieve. Pasó por encima de él. Siguió de largo. «¡No!». Rogelio sintió que el alma se le caía a los pies. «¡Mírame!». Y entonces, las luces de freno del camión se encendieron. Un resplandor rojo intenso tiñó la nieve de color sangre. El chirrido de los frenos de aire rompió el silencio del bosque. El camión se detuvo. Rogelio dejó caer los brazos. No sentía frío. No sentía nada. Solo vio cómo la puerta de la cabina se abría y una figura bajaba corriendo con una linterna. Miró hacia abajo, hacia el bulto en la nieve a sus pies. «Lo hicimos, mi niña», susurró, y sus piernas cedieron por última vez. Cayó de rodillas junto a ella, no por debilidad, sino para protegerla una vez más hasta el último segundo. El rescate y la promesa de una nueva vida. El camionero, un hombre corpulento con barba y chaleco reflectante, corrió hacia ellos hundiéndose en la nieve. La linterna se movía caóticamente, iluminando la escena dantesca. Un hombre semidesnudo, con la piel morada y llena de arañazos, arrodillado sobre un bulto de pieles, llorando en silencio. «¡Santo cielo!», gritó el camionero al llegar junto a ellos. «Señor, ¿qué hace aquí? ¿Están vivos?». Rogelio levantó la cabeza. Sus ojos grises, antes duros y arrogantes, ahora eran pozos de súplica humilde. «Ella», dijo Rogelio, y le costó horrores formar la palabra. Señaló el bulto con una mano temblorosa. «Nieta, mi nieta». El camionero se arrodilló de inmediato y apartó la solapa del abrigo de piel. Vio la cara de Luz María, pálida como la luna, con los labios azules. Puso 2 dedos en su cuello. «Está helada, pero tiene pulso», dijo el hombre con urgencia profesional. «Rápido, hay que subirla a la cabina. Tengo calefacción». El camionero intentó levantar a la niña, pero Rogelio, en un acto reflejo de protección, puso su mano sobre el brazo del hombre. «Cuidado», graznó Rogelio. «Es frágil. Es lo único que tengo». «Tranquilo, amigo. La trataré como a una princesa, pero usted también necesita ayuda. Mírese, se está muriendo». «No importa», murmuró Rogelio, sintiendo que la oscuridad de la inconsciencia empezaba a cerrar su visión periférica. «Sálvela a ella. Yo ya viví, ella no». El camionero no le hizo caso. Cargó a la niña con un brazo fuerte y con el otro agarró a Rogelio por la axila, tirando de él hacia arriba. «Nadie se muere hoy en mi turno», gruñó el hombre. «Vamos, ayúdeme. Mueva las piernas». Rogelio intentó obedecer. Sus pies se arrastraron tropezando. Cada paso hacia el camión era una victoria sobre la muerte. Cuando llegaron a la cabina, el calor que salía del interior fue como un golpe físico. Olía a café, a tabaco y a vida. El camionero subió primero a la niña, acostándola en la litera trasera y cubriéndola con mantas de lana gruesa. Luego ayudó a Rogelio a subir al asiento del copiloto. Al sentarse, Rogelio sintió que su cuerpo entraba en shock. El cambio de temperatura hizo que su piel ardiera como si estuviera en llamas. Empezó a temblar tan violentamente que sus dientes chocaban con un ruido alarmante. «Tenga»,
El camionero le puso una chaqueta térmica sobre los hombros desnudos y le acercó un termo. «Beba despacio. Voy a llamar a emergencias y a conducir hasta el hospital más cercano. Aguante, jefe. Aguante». El camión arrancó. El ronroneo del motor era el sonido más hermoso que Rogelio había escuchado jamás. Rogelio no bebió. Se giró hacia atrás, hacia la litera. Estiró su mano temblorosa hasta tocar la mano pequeña de Luz María que asomaba bajo las mantas. «Luz», susurró. «Estamos en el carruaje. Un carruaje gigante». Los dedos de la niña se movieron. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero para Rogelio fue un terremoto. Ella apretó su dedo índice. Débilmente, pero estaba ahí. Rogelio cerró los ojos y dejó caer la cabeza contra el respaldo. Las lágrimas seguían fluyendo, limpiando años de suciedad emocional. Recordó el momento en la nieve, cuando ella le puso las manos en las rodillas. Recordó el dolor. Recordó la verdad que ella le había escupido a la cara. El dolor es el precio. Miró sus piernas bajo la luz del tablero. Estaban destrozadas, sangrando, hinchadas. Probablemente tendría daño permanente en la piel. Quizás necesitaría meses de rehabilitación para caminar bien de nuevo. Pero las sentía. Sentía el dolor agudo, punzante y maravilloso. «Gracias», dijo en voz alta, mirando al techo de la cabina. No sabía si le hablaba a Dios, a su hijo Roberto o a la energía del universo. Pero por primera vez en su vida, Rogelio Álvarez dio las gracias sin esperar nada a cambio. «¿Decía algo, amigo?», preguntó el conductor, mirándolo con preocupación. Rogelio se giró y lo miró. Su cara estaba demacrada, envejecida 10 años en una noche, pero había una luz en sus ojos que no estaba allí cuando salió de su mansión esa mañana. «Dije que soy el hombre más rico del mundo», respondió Rogelio con una voz ronca pero firme. El conductor lo miró extrañado, viendo sus harapos y su estado lamentable. «Si usted lo dice», murmuró el conductor, pensando que el frío lo había hecho delirar. «Lo soy», insistió Rogelio, apretando el dedo de su nieta. «Porque acabo de comprar algo que no se vende». El camión aceleró, devorando la carretera hacia la ciudad, hacia los hospitales, hacia la policía que arrestaría al traidor Esteban o encontraría su cuerpo, y hacia el futuro. Rogelio no se durmió. A pesar del agotamiento mortal, se obligó a mantener los ojos abiertos, vigilando el pecho de su nieta subir y bajar rítmicamente. Cada respiración de ella era 1.000.000 de pesos ganado. Cada latido era un dividendo de la inversión más arriesgada de su vida. Y mientras el calor volvía a su cuerpo, Rogelio empezó a planear. No planeaba fusiones empresariales ni despidos masivos. Planeaba cómo sería la habitación de Luz en la mansión. Tendría que quitar esos cuadros horribles y pintar las paredes de colores. Planeaba cómo buscaría a la abuela Carmen. Tendría que pedirle perdón de rodillas. Bueno, ahora podía arrodillarse. Lo haría. Planeaba cómo usaría su fortuna. Ya no para acumular, sino para sanar. El viejo Rogelio había muerto en ese bosque, congelado junto al árbol caído. El hombre que iba en ese camión era alguien nuevo. Un abuelo. Y ese título, se dio cuenta, pesaba más y valía más que el de presidente o dueño. «Descansa, mi niña», le susurró a la oscuridad de la cabina. «Cuando despiertes el mundo va a ser diferente. Te lo prometo. Yo voy a hacerlo diferente». El camión desapareció en la noche, dejando atrás la tormenta, llevando consigo a 2 supervivientes que habían entrado al hielo como extraños y salían como la familia más unida de la tierra. La resolución final y el contrato del alma. El caos del hospital era una sinfonía de gritos, ruedas de camillas chirriando contra el linóleo y órdenes médicas ladradas con urgencia. Rogelio Álvarez, el hombre que solía controlar imperios financieros desde el silencio de su oficina, ahora se encontraba en el centro de un huracán que no podía dominar.
Entró por las puertas de urgencias caminando. No caminaba con elegancia. Caminaba como un hombre roto, arrastrando las piernas, dejando huellas de sangre y nieve derretida en el suelo inmaculado. Su torso desnudo estaba cubierto por la chaqueta del camionero, su barba era un desastre de escarcha y suciedad, y sus ojos estaban desorbitados. Pero caminaba, y en sus brazos, aferrada como si fuera su propio corazón extraído del pecho, llevaba a Luz María. «¡Un médico!», rugió Rogelio, con una voz que hizo detenerse a las enfermeras en seco. «Necesito un médico ahora. Se está muriendo». Un equipo de trauma corrió hacia ellos. Intentaron quitarle a la niña de los brazos, pero Rogelio se resistió por un segundo. Un instinto animal de no soltarla. «Señor, tiene que soltarla para que podamos ayudarla», dijo una doctora joven, mirándolo con una mezcla de horror y autoridad. Rogelio la soltó. Al ver cómo ponían el cuerpo pequeño y frágil de su nieta en la camilla, sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. «Tiene hipotermia severa», gritaba un paramédico mientras corrían por el pasillo. «Pulso débil. Pupilas no reactivas. Vamos a reanimación». Rogelio intentó correr tras ellos, pero sus piernas, que habían funcionado a base de pura adrenalina y desesperación, finalmente capitularon. Se desplomó en el suelo del pasillo, cayendo de rodillas. El dolor fue agónico, pero no emitió ni un sonido. Su mirada estaba fija en las puertas batientes por donde había desaparecido la única razón de su existencia. «Señor, ¿me oye?». Un enfermero se agachó a su lado. «Necesitamos revisarlo. Está herido. Traigan una silla de ruedas». «¡No!», gruñó Rogelio apartando la mano del enfermero. «No quiero una maldita silla. Nunca más. Ayúdeme a levantarme». «Pero señor, sus piernas, mire sus rodillas, están destrozadas. No puede caminar así». «Dije que me ayude a levantarme», siseó Rogelio, agarrando la bata del enfermero con sus manos ensangrentadas. «He caminado por el infierno esta noche. Puedo caminar hasta la sala de espera. Con ayuda». Se puso de pie. Cada paso era una tortura, un recordatorio punzante de su penitencia. Pero se negó a sentarse. Se quedó de pie frente a la puerta de la unidad de cuidados intensivos, vigilando como un guardián de piedra, esperando el veredicto del destino, la confrontación con el pasado. Horas después, o quizás días, el tiempo se había disuelto en una neblina de ansiedad. Un hombre con bata blanca se acercó a Rogelio. «¿Familiares de Luz María Álvarez?», preguntó el médico. Rogelio levantó la cabeza. Se había lavado la cara y alguien le había prestado ropa limpia de hospital, pero seguía pareciendo un náufrago. «Soy su abuelo», dijo Rogelio. La palabra salió de su boca con una fuerza y un orgullo que nunca había sentido al decir presidente o CEO. «La niña está estable», dijo el médico, y Rogelio sintió que las rodillas le temblaban de alivio. Fue muy grave. Si hubieran llegado 10 minutos tarde, no lo habría contado, pero es fuerte. Tiene una vitalidad sorprendente. Está despertando. Rogelio cerró los ojos y soltó un suspiro tembloroso. «Pero hay algo más», añadió el médico revisando una carpeta. En su registro, la niña mencionó a una tal Carmen, su abuela materna. Está ingresada en este mismo hospital, en el ala de cardiología pública. El nombre golpeó a Rogelio. Carmen, la mujer que su hijo había amado, la mujer pobre que él había despreciado, la mujer que había criado a su nieta en la miseria, mientras él vivía en un palacio de oro. «Lléveme con ella», ordenó Rogelio. «Señor, usted necesita descansar sus heridas. Lléveme con ella», repitió, y empezó a caminar hacia los ascensores, cojeando visiblemente, apoyándose en las paredes, pero avanzando. La habitación de Carmen era pequeña, compartida con otros 3 pacientes, con olor a desinfectante barato y tristeza. Rogelio entró. Vio a una mujer anciana, con el rostro surcado por arrugas de trabajo duro y sufrimiento,
conectada a máquinas que pitaban rítmicamente. Se acercó a la cama. Carmen abrió los ojos. Eran los mismos ojos de Luz María. La mujer lo miró, confundida al principio. Luego, el reconocimiento amaneció en su rostro. El odio brilló instantáneamente. «Tú», susurró ella con voz débil, intentando incorporarse. «¿Qué haces aquí? ¿Vienes a burlarte? ¿Vienes a ver cómo nos morimos de hambre? Vete, vete, maldito». Rogelio se detuvo al pie de la cama. Podría haber usado su dinero para callarla. Podría haber llamado a los médicos, pero hizo algo que dejó a la sala en silencio. Rogelio Álvarez, el hombre que nunca se inclinaba ante nadie, dobló sus rodillas doloridas y se arrodilló en el suelo duro del hospital, ignorando el dolor agudo que le recorrió las piernas. Juntó las manos y bajó la cabeza. «No vengo a burlarme, Carmen», dijo Rogelio con la voz rota. «Vengo a rendirme». Carmen lo miró, estupefacta. El gran magnate estaba de rodillas, llorando a los pies de su cama. «Tu nieta, nuestra nieta, me salvó la vida», continuó Rogelio, sin levantar la vista. «Me encontró en la nieve, me devolvió a mi hijo, me devolvió las piernas, y casi muere por hacerlo». «Luz», Carmen se llevó la mano al pecho, asustada. «¿Dónde está mi niña? Está viva, está a salvo, es una guerrera, igual que su padre, igual que tú». Rogelio levantó la cara. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «He sido un hombre pobre, Carmen. He tenido millones, pero he sido un mendigo de espíritu. Maté a mi hijo con mi orgullo, y casi mato a mi nieta con mi indiferencia. No te pido que me perdones porque no lo merezco, pero te pido que me dejes arreglarlo. Te pido que me dejes ser el abuelo que ella necesita». Carmen lo miró durante un largo minuto. Vio el dolor real en sus ojos, vio las heridas en su cara, vio al hombre destruido y reconstruido. «Roberto te amaba», dijo Carmen suavemente. «A pesar de todo, siempre esperaba que algún día vinieras. Decía, mi papá es duro, pero tiene un buen fondo, solo que se le olvidó dónde lo puso». Rogelio sollozó, cubriéndose la cara con las manos. «Se acabó la pobreza, Carmen», prometió Rogelio. «Se acabaron las deudas, se acabó el frío. Mientras yo respire, a esa niña y a ti no les faltará ni una manta, ni un plato de comida, ni amor. Sobre todo, amor. Justicia y cenizas». Al salir de la habitación de Carmen, 2 agentes de policía esperaban a Rogelio en el pasillo. «Señor Álvarez», dijo uno de los oficiales quitándose la gorra, «encontramos la camioneta y encontramos al otro hombre». Rogelio asintió lentamente. No sintió alegría, ni siquiera satisfacción. Solo una profunda tristeza por el desperdicio de una vida. «Estaba a 2 kilómetros de la carretera», informó el policía. «Murió de hipotermia. Llevaba puesto un abrigo de piel muy costoso y tenía la mochila con los suministros». La ironía flotó en el aire. Esteban lo tenía todo para sobrevivir: el equipo, la ropa, la fuerza física. Pero le había faltado lo único que genera calor real en una crisis: un motivo para vivir más allá de sí mismo. Había muerto abrazado a su egoísmo, caliente por fuera pero congelado por dentro. ¿Quiere presentar cargos contra el fallecido? Sé que suena absurdo, pero ¿para el informe?, preguntó el policía. No, dijo Rogelio, mirando hacia la ventana donde la nieve seguía cayendo suavemente. Él ya tuvo su juicio. La montaña dictó sentencia. Que su familia reciba lo que le correspondía por ley de su sueldo. No voy a castigar a sus hijas por los pecados del padre. Yo sé lo que es eso, y no se lo deseo a nadie. El policía asintió, sorprendido por la compasión del hombre que tenía fama de tiburón, y se retiró. El despertar y el pago de la deuda. Rogelio entró en la habitación de Luz María. La luz de la tarde entraba por la ventana, bañando la cama en un tono dorado.
La niña estaba despierta, mirando el techo, pequeña en medio de tantas sábanas blancas. Al verlo entrar, caminando apoyado en un bastón elegante que alguien le había conseguido, los ojos de luz se iluminaron. «Abuelo», susurró ella con una sonrisa débil. Rogelio se acercó y se sentó en el borde de la cama. Dejó el bastón a un lado y tomó la mano de ella entre las suyas. «Hola, mi milagro», dijo él, besando sus nudillos. «¿Cómo te sientes?» «Me duele un poco todo, pero estoy calientita», dijo ella. «¿Y tú? ¿Tus piernas?» «Duelen como el demonio», rió Rogelio suavemente. «Y me encanta. Cada vez que me duelen me acuerdo de que estoy vivo y de que tú me salvaste». Luz María se puso seria de repente. Frunció el ceño, esa expresión que era tan idéntica a la de Roberto. «Abuelo, tenemos que hablar de negocios», dijo ella. Rogelio arqueó una ceja divertido y conmovido. «¿Negocios? El trato. Yo cumplí. Tú caminas. Me debes 1.000.000 de pesos. Es para la operación de la abuela». Rogelio se metió la mano en el bolsillo interior de su saco prestado. Sacó un sobre de papel manila. «Tienes razón. Los tratos son sagrados. Aquí está el pago». Luz María tomó el sobre con sus manos débiles. Lo abrió despacio. Dentro no había un cheque, no había dinero en efectivo. Había documentos legales, papeles con sellos oficiales y firmas. La niña miró los papeles, confundida. «¿Qué es esto?», preguntó. «¿Es el dinero para el hospital?» «No», dijo Rogelio. «El hospital ya está pagado. La operación de tu abuela está programada para mañana con el mejor cirujano del país. La casa donde vivían ya no existe. Compré una nueva, grande, con jardín y calefacción en todas partes. Eso ya está resuelto». «Entonces, ¿qué es esto?». Rogelio se inclinó y señaló una línea en el documento. «Estos son papeles de adopción y reconocimiento de herencia. Dicen que a partir de hoy, legalmente, eres Luz María Álvarez. Dicen que todo lo que tengo, cada edificio, cada cuenta, cada coche, es tuyo». La niña abrió los ojos desmesuradamente. «Pero yo solo pedí 1.000.000. Y yo te estafé», dijo Rogelio con los ojos brillantes de lágrimas. «Porque 1.000.000 es muy poco por lo que me diste. Me diste la vida, Luz, me diste una razón para no ser un viejo amargado. Así que no te voy a dar 1.000.000, te voy a dar mi vida entera. Voy a dedicar cada día que me quede a ser el padre que no pude ser para Roberto. Voy a cuidarte, voy a llevarte a la escuela y vamos a hacer muñecos de nieve. Aunque los odie». Luz María dejó caer los papeles y se lanzó a los brazos de su abuelo. Rogelio la recibió, enterrando su cara en el cuello de la niña, sintiendo el calor, la vida, el amor puro que el dinero nunca pudo comprar. «Gracias, abuelo», sollozó ella. «No, mi amor, gracias a ti. Hiciste el mejor negocio de la historia. Cambiaste un corazón de piedra por uno de carne». Epílogo. 1 año después, el jardín de la mansión Álvarez estaba cubierto de un manto blanco. Era invierno otra vez. Hace 1 año esa nieve significaba muerte. Hoy significaba juego. «Más rápido, abuelo, más rápido», gritaba Luz María, corriendo con un abrigo rojo brillante, botas nuevas y una bufanda de lana gruesa. Rogelio la seguía. No corría. Su paso era lento y usaba un bastón de madera tallada. Pero caminaba. Caminaba firme, sin dolor, con la cabeza alta. En el porche de la casa, Carmen, totalmente recuperada, observaba la escena con una taza de chocolate caliente en las manos, sonriendo. Rogelio se detuvo, jadeando, fingiendo estar exhausto para que la niña ganara la carrera hacia el árbol de Navidad gigante que habían puesto en el jardín. «¡Ganaste!», gritó Rogelio levantando los brazos. «Me rindo». Luz María corrió de regreso y lo abrazó por la cintura. «Eres lento, abuelo». «Soy viejo, tengo excusa», rió él acariciándole el pelo. «Pero llegué.
Siempre llego. Rogelio miró hacia la puerta de la casa. Allí estaba la foto de Roberto, enmarcada en plata, ocupando el lugar de honor que siempre debió tener. Luego miró sus piernas plantadas firmemente en la nieve. Y finalmente miró a su nieta, sana, feliz, amada. Recordó aquel billete arrugado que le había lanzado a la cara en el bosque. Recordó su risa cruel. Y se dio cuenta de que ese hombre rico había muerto esa noche. El hombre que estaba aquí ahora era inmensamente más rico y no tenía ni un centavo en los bolsillos en ese momento. ¿Sabes qué, Luz?, dijo Rogelio mirando el cielo gris. ¿Qué? Hace un año me prometiste que me harías caminar por 1.000.000 de pesos. Sí, dijo ella sonriendo. Y funcionó. No, corrigió Rogelio, agachándose con dificultad para mirarla a los ojos. No funcionó por el dinero, funcionó porque tú creíste en mí cuando yo no creía en nada. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, sino a quién tienes a tu lado cuando llega la tormenta. Rogelio sacó una pequeña moneda de chocolate del bolsillo y se la dio. Ten. Este es el único oro que importa ahora. Luz María rió. Le quitó el envoltorio dorado y se comió el chocolate. Vamos adentro, abuelo. La abuela hizo churros. Vamos, dijo él. Rogelio Álvarez dio media vuelta, sin ayuda, sin miedo, sin soledad. Caminó hacia el calor de su hogar, dejando atrás sus huellas en la nieve, huellas que ya no eran de arrastre, sino pasos firmes de un hombre que había aprendido a caminar, no con las piernas, sino con el corazón. Fin.